Lakeview, Iowa. Era un lugar donde la confianza era el pilar de la comunidad. Sus habitantes crecían juntos. Iban a la misma iglesia, compartían las fiestas y se apoyaban en tiempos difíciles. En este pequeño pueblo nadie cerraba la puerta con llave, porque nunca había pasado nada que lo justificara. Por eso, cuando el 16 de noviembre de 2018, Marilyn Pierce desapareció sin dejar rastro, el pueblo entero sintió que algo en su mundo perfecto se había resquebrajado. Marilyn era más que una simple vecina. Había sido profesora de secundaria durante casi 3 décadas, ayudando a generaciones de estudiantes. Viuda desde hacía 6 años, dedicaba su tiempo a su hija, Caitlin, y a sus 2 nietos, Sophie y Justin. Además, dirigía un club de lectura en la biblioteca local y era una presencia constante en los eventos comunitarios. Por eso, cuando no apareció en la reunión semanal del club, sus amigas sintieron que algo andaba mal. Al principio pensaron que quizás se había olvidado o se sentía indispuesta, pero cuando su teléfono permaneció apagado todo el día siguiente, la preocupación creció. Fue Caitlin quien encendió las alarmas. Intentó llamarla repetidamente, pero solo obtenía el tono de llamada interrumpido. Al salir del trabajo, decidió pasar por su casa. Desde el exterior, todo parecía normal. El buzón tenía el periódico del día anterior. Las cortinas estaban cerradas y el coche seguía en la entrada. Pero al tocar el timbre y no recibir respuesta, su inquietud se convirtió en miedo. Sabía que su madre nunca se iría sin avisar. Llamó a la policía, y esa misma tarde 2 oficiales llegaron al domicilio de Marilyn. No había signos de violencia ni de robo. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, pero ella no estaba. Dentro de la casa, el café de la mañana seguía en la cafetera y su abrigo colgaba en el perchero, como si en cualquier momento fuera a ponérselo. Algo no encajaba. La comunidad se movilizó de inmediato. Voluntarios recorrieron las calles, pusieron carteles con su foto y llamaron a hospitales y comisarías. La policía revisó cámaras de seguridad de las pocas tiendas del pueblo. No había rastro de ella. El punto de quiebre llegó cuando una patrulla con perros rastreadores fue enviada a su casa. Uno de los perros olfateó el porche trasero y de repente comenzó a ladrar con furia. Los agentes siguieron su instinto y comenzaron a excavar en el jardín. A pocos centímetros de profundidad, encontraron algo envuelto en una manta. El hedor a muerte confirmó los temores más oscuros. Lakeview quedó paralizado. La mujer que todos conocían, aquella que organizaba las festividades y ayudaba en la iglesia, yacía enterrada en su propio jardín. ¿Quién había hecho algo tan terrible? Y más importante aún, ¿por qué? Las preguntas comenzaron a surgir entre los vecinos, pero la policía ya tenía su primer objetivo: averiguar quién pudo haber querido hacerle daño a Marilyn. A medida que la investigación avanzaba, la policía comenzó a analizar el círculo más cercano de Marilyn Pierce. Las estadísticas eran claras. En la mayoría de los casos, la víctima conocía a su agresor. La familia, los amigos y cualquier persona con algún conflicto reciente con ella fueron los primeros en ser interrogados. Fue entonces cuando el nombre de Caitlin Pierce surgió de manera inesperada. No porque ella fuera sospechosa, sino porque en su vida había una figura que la policía no tardaría en considerar con mayor atención: su exmarido, Daniel Brady. Daniel no era un desconocido para la comunidad de Lakeview. Durante más de una década, había sido el pastor de la iglesia local, un hombre respetado y admirado por sus sermones sobre el valor de la familia, la fe y la perseverancia. Sin embargo, su imagen pública ocultaba una realidad mucho más oscura. Dentro de su hogar, la fe se había convertido en un instrumento de control. Caitlin había vivido años de manipulación psicológica, sometida a un matrimonio en el que su voz nunca tenía peso. Su divorcio había sido un escándalo en el pueblo. No tanto por el hecho en sí, sino porque significó el desplome de la reputación de Daniel. El proceso judicial había sido largo y complicado. Al principio, muchos de los feligreses defendieron a su pastor,
convencidos de que era una víctima de una esposa rebelde que no comprendía su papel dentro del matrimonio. Pero Caitlin tenía pruebas, mensajes, correos electrónicos, grabaciones que demostraban la otra cara de Daniel. Un hombre que recurría a amenazas veladas, a la humillación constante y a la imposición de su voluntad a través del miedo. Cuando el juez Richard Ellis le otorgó la custodia exclusiva de sus hijos, fue una sentencia no solo legal, sino también social. Daniel había caído en desgracia. Lo que pocos sabían era que Marilyn había sido la mayor aliada de Caitlin en aquel proceso. Fue ella quien la impulsó a recopilar pruebas, a buscar asesoría legal, a no rendirse cuando parecía que el caso se inclinaba a favor de su exmarido. Ella había testificado en su contra, describiendo lo que había visto y oído a lo largo de los años. Fue su testimonio el que inclinó la balanza. Para Daniel, su suegra se convirtió en el símbolo de todo lo que había perdido. En sus ojos, no solo había ayudado a destruir su matrimonio, sino que también había sido clave para alejarlo de sus hijos y para exponerlo ante la comunidad que antes lo veneraba. La policía comenzó a investigar sus movimientos recientes. Hacía meses que ya no oficiaba misas ni dirigía estudios bíblicos. Algunos decían que había caído en depresión, que pasaba los días encerrado en su casa, sumido en el resentimiento. Otros, en cambio, aseguraban que había sido visto varias veces cerca del barrio de Marilyn, aunque no parecía haber razón alguna para ello. Sus redes sociales estaban desiertas, pero su historial de búsquedas reveló un patrón inquietante. Había leído artículos sobre desapariciones, sobre investigaciones policiales, sobre métodos para evitar dejar rastros. Con cada nueva pieza de información, la sospecha se fue volviendo más difícil de ignorar. Mientras el pueblo aún se debatía entre el horror y la incredulidad, los detectives ya sabían que su siguiente paso sería hablar con Daniel Brady. Cuando los detectives interrogaron a Daniel Brady, su reacción fue extrañamente contenida. No preguntó detalles sobre el crimen, ni mostró sorpresa. Se limitó a asentir con expresión vacía, como si ya supiera lo que le iban a decir. Mantuvo la compostura, pero en su mirada había una fatiga profunda, la de un hombre que había pasado demasiado tiempo encerrado en su propio tormento. No negó conocer a Marilyn Pierce ni el conflicto con su exesposa, pero minimizó su importancia. Dijo que había aceptado el veredicto del tribunal y que no guardaba rencor a nadie. Sin embargo, la investigación pronto reveló otra historia. Después del juicio por la custodia, Daniel se convirtió en una sombra de lo que había sido. Dejó de asistir a la iglesia, evitaba a los vecinos, y cerró sus redes sociales. ¿No trabajaba? No socializaba. No hacía nada que indicara que intentaba reconstruir su vida. Pasaba días enteros en casa, solo, sin más compañía que su resentimiento. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fueron sus movimientos en los meses previos al asesinato. Testigos aseguraban haberlo visto en los alrededores de la casa de Marilyn en varias ocasiones, a veces dentro de su coche, otras caminando lentamente por la acera. No había razón para que estuviera allí. Las cámaras de seguridad de un pequeño café cerca del tribunal mostraban algo aún más revelador. Unas semanas antes del asesinato, Daniel estuvo en el local el mismo día en que Marilyn se reunió con el juez Richard Ellis. No se acercó a ellos ni les dirigió la palabra, pero los observó durante casi una hora desde una mesa apartada. En la grabación su expresión se mantenía impasible, pero sus manos apretaban con fuerza la taza de café. Después de aquel encuentro, su obsesión pareció intensificarse. Los registros de su computadora indicaban que había buscado información sobre la vida personal de Ellis. Leía noticias sobre él, revisaba foros legales y artículos sobre el proceso judicial de su divorcio. No era solo Marilyn a quien culpaba de su desgracia, sino también al hombre que había firmado la sentencia que le arrebató a sus hijos. La idea de que su ex-suegra y el juez pudieran tener algún tipo de relación parecía haberlo consumido por completo. No había pruebas de que esa relación existiera, pero para Daniel,
Todo encajaba en su versión de los hechos. Marilyn no solo lo había humillado en la corte, sino que lo había hecho con premeditación y ventaja, utilizando al juez como su cómplice. Con cada nuevo dato, los investigadores empezaron a reconstruir el perfil psicológico del sospechoso. No era un arrebato lo que lo había llevado a cometer el crimen, sino una lenta y metódica caída en la paranoia. Su mundo se había reducido a una sola idea: recuperar lo que había perdido. Y para lograrlo, primero debía eliminar a quien creía responsable de su desgracia. Daniel Brady nunca fue un hombre impulsivo. Su vida había estado regida por la disciplina, la planificación y la certeza de que cada acción debía tener un propósito. La pérdida de su matrimonio y de su comunidad fue un golpe devastador, pero no inmediato. Se gestó con el tiempo, alimentado por cada humillación, cada mirada de compasión disfrazada de desprecio, cada sermón que ya no podía dar porque nadie quería escucharlo. La idea de que Marilyn Pierce debía pagar por su desgracia no surgió de un día para otro. Se convirtió en un pensamiento recurrente, en una justificación para lo que estaba a punto de hacer. Una semana antes del crimen, Daniel comenzó a preparar el escenario. Se aseguró de no llamar la atención, de seguir siendo el hombre apagado y distante que todos creían conocer. Visitó una ferretería en un pueblo cercano, donde nadie lo reconocería, y compró un par de guantes de trabajo, una cuerda y una pala plegable. Pagó en efectivo. Al día siguiente, condujo hasta las afueras de Lakeview y ensayó cómo enterrar un objeto en la tierra seca del otoño. Quería asegurarse de que la tierra no se desmoronara, de que todo pareciera natural. En los días previos, observó la rutina de Marilyn con más detalle que nunca. Sabía a qué hora salía al supermercado, cuánto tiempo pasaba en la biblioteca y cuándo regresaba a casa. Se dio cuenta de que los viernes por la tarde solía quedarse sola hasta la llegada de sus amigas del club de lectura. Serían apenas un par de horas, pero serían suficientes. La noche antes del asesinato, revisó su plan por última vez. Se sentó en la oscuridad de su casa y repasó cada paso mentalmente. Pensó en lo que diría si alguien lo viera cerca de su casa. Pensó en lo que haría si ella se resistía. Pensó en las consecuencias. Pero lo más importante, pensó en lo que ganaría. Para él, Marilyn no era solo una mujer mayor que había apoyado a su hija. Era el obstáculo que se interponía entre él y su redención. Si ella desaparecía, todo empezaría a corregirse. El 16 de noviembre, Daniel esperó hasta el anochecer. Se estacionó en una calle paralela y caminó hasta la casa de Marilyn. Eran las 18:45, cuando la vio entrar con una bolsa de compras en la mano. La luz del salón se encendió minutos después. A las 19:05, Menos 5 respiró hondo. Se acomodó el abrigo y tocó el timbre. Sabía que lo reconocería. Sabía que abriría la puerta. Cuando ella apareció al otro lado, su rostro mostraba sorpresa, pero no miedo. No todavía. Daniel sonrió. Le dijo que solo quería hablar. Ella dudó un momento, pero luego se hizo a un lado y lo dejó entrar. En ese instante, él supo que no había vuelta atrás. Cuando Marilyn cerró la puerta, Daniel se quedó de pie en la entrada, observando la sala de estar. Todo en aquella casa le resultaba irritantemente familiar. Los muebles antiguos, los libros cuidadosamente ordenados en la estantería, el aroma a té recién hecho. Durante años había estado allí como invitado, como parte de la familia. Ahora estaba allí con otro propósito. Marilyn se apoyó en el respaldo de un sillón y lo miró con el ceño fruncido. No era una mujer ingenua. Sabía que su presencia no auguraba nada bueno. Sin embargo, mantenía la compostura. No le temía, al menos no todavía. Daniel sintió que su resentimiento se intensificaba. Su tranquilidad le parecía una burla, un recordatorio de que ella nunca había temido las consecuencias de sus actos. Para él, Marilyn no era solo una mujer que había testificado en su contra. Era el símbolo de todo lo que había perdido.
Cuando comenzó a hablar, su voz era tensa pero controlada. Le dijo que sabía lo que había hecho, que la había visto con el juez Ellis, que no podía seguir fingiendo que era una simple víctima. Marilyn frunció los labios, como si intentara medir sus palabras. Le respondió con calma, pero sus palabras solo hicieron que su ira creciera. Negó las acusaciones. Le dijo que él era responsable de su propia caída. Daniel sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que no había en ella ni un atisbo de arrepentimiento. El aire en la habitación se volvió pesado. Daniel sintió una oleada de frustración mientras la conversación tomaba un giro tenso. Su mente, que hasta ese momento había seguido un plan preciso, se nubló. Su respiración se aceleró, y en un instante, sin pensarlo, cruzó la distancia entre ellos. Marilyn intentó alejarse, pero él la detuvo con firmeza. El tiempo pareció detenerse. La tensión se apoderó de ambos mientras ella intentaba mantenerse tranquila. No había vuelta atrás. Todo lo que había planeado, cada paso calculado, se volvía irrelevante en medio del caos. Lo único que importaba era afrontar la situación de una vez por todas. Cuando la lucha terminó, Daniel se quedó inmóvil, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. La habitación estaba en silencio. Solo entonces su mente procesó la realidad. Marilyn yacía en el suelo, inerte. Una parte de él esperaba sentir alivio, pero no fue así. En lugar de satisfacción, solo había un vacío insoportable. Se obligó a moverse. Sabía que tenía poco tiempo antes de que alguien llegara. Con movimientos torpes, tomó la manta del sofá y envolvió el cuerpo. Lo arrastró hasta el jardín, donde ya había preparado la tierra. Cavó con la desesperación de quien intenta borrar una prueba irrefutable. Cuando terminó, alisó el suelo con las manos temblorosas. De regreso en la casa, limpió cada superficie que pudo haber tocado. No dejó nada fuera de lugar. Se aseguró de que todo pareciera normal. A las 19:00, Ia salió por la puerta trasera, caminó hasta su coche y se marchó. La noche lo envolvió, pero sabía que el rastro de lo que había hecho no se borraría tan fácilmente. A la mañana siguiente, la ausencia de Marilyn Pierce comenzó a levantar sospechas. Sus amigas del club de lectura fueron las primeras en notar que algo no estaba bien. No respondía a llamadas ni mensajes, y su casa seguía cerrada, con el coche estacionado en el mismo lugar. A las 11 de la mañana, Caitlin Pierce llegó al domicilio de su madre. Tocó el timbre varias veces antes de intentar abrir la puerta con su propia llave. Al entrar, el silencio la golpeó con una intensidad insoportable. Todo estaba en orden, pero la ausencia de su madre era una anomalía imposible de ignorar. La policía llegó poco después. Al revisar la vivienda, no encontraron signos de entrada forzada ni indicios de violencia. Sin embargo, algo no encajaba. Marilyn era una mujer meticulosa. No dejaría su café intacto ni su teléfono sobre la mesa sin atender. Cuando un oficial sugirió revisar el patio trasero, el aire se tensó, la tierra removida llamó la atención de inmediato. Minutos después, los perros rastreadores confirmaron la peor sospecha. La noticia del hallazgo corrió por Lakeview como un incendio. La imagen de Marilyn, la mujer que había sido parte del tejido de la comunidad durante décadas, ahora se reducía a un caso criminal. Los interrogatorios comenzaron de inmediato, y la investigación se centró en quienes tenían motivos para hacerle daño. No tardaron en revisar las grabaciones de seguridad de una casa cercana. A las 10:05 del 16 de noviembre, una figura en un abrigo oscuro apareció en la entrada de Marilyn. El rostro no era completamente visible, pero el coche estacionado en la esquina era inconfundible. Cuando los detectives llamaron a la puerta de Daniel Brady, él los recibió con una expresión impasible. No mostró sorpresa ni hizo preguntas. Durante el interrogatorio, negó haber visto a Marilyn esa noche y afirmó que había estado en su casa, pero no pudo proporcionar una coartada verificable. Su nerviosismo aumentó cuando le informaron que su ADN había sido encontrado bajo las uñas de la víctima. El juicio comenzó en marzo de 2019.
La fiscalía presentó un caso sólido, registros telefónicos, grabaciones, pruebas forenses y testigos que situaban a Daniel en la escena del crimen. La defensa intentó argumentar que la evidencia era circunstancial, pero la acumulación de pruebas era abrumadora. Caitlin Pierce testificó, relatando años de control y manipulación por parte de su exmarido. Sus palabras fueron una condena silenciosa. El 22 de marzo, el jurado emitió su veredicto, culpable de asesinato en primer grado. El juez Richard Ellis, aunque no participó en el caso, se convirtió en una sombra ineludible sobre el proceso. Daniel Brady fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lakeview nunca volvió a ser el mismo. La iglesia cerró sus puertas. La comunidad dejó de mencionar el nombre de su antiguo pastor. Caitlin siguió adelante con su vida, pero la sombra de aquella noche permaneció. La historia de Marilyn Pierce quedó grabada en la memoria del pueblo, como un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, el mal puede ocultarse a plena vista.